Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de la innovación en el análisis de alimento, es decir, la metodología de análisis rápidos y eficientes que se pueden utilizar como una excelente alternativa para manejo de muestras de alimentos. Hasta el momento en clase, en las prácticas que hemos estado realizando, nosotros hacemos microbiología de los alimentos tradicional, la parte clásica. En esta parte es muy importante mencionarles que se ha encontrado que los procesos son un poquito largos, tediosos, costosos de realizar. Por lo tanto, en la industria se han buscado alternativas que nos permitan poder hacer más eficientes estos procesos. En el caso de los análisis de alimentos, pues es muy crucial poder tener resultados de manera rápida, de manera efectiva, sobre todo cuando hablamos del manejo de enfermedades que son realmente difíciles a veces de controlar, cuando se está generando una plaga, una epidemia y que necesitamos saber con certeza cuál es la causa de esa enfermedad. Entonces, para garantizar la adecuada seguridad alimentaria, se han establecido algunas estrategias que nos permitan identificar algunos patógenos de alimento de forma rápida y precisa, lo que va a provocar que se reduzca el riesgo de los consumidores de estos alimentos. Es importante innovar en este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque primero nos ayuda a responder las demandas del mercado. El mercado quiere productos libres de patógenos de forma rápida, de forma económica y que se pueda lanzar a la venta en el menor tiempo posible. Por lo tanto, si el consumidor demanda un producto seguro, la empresa tiene que entregarle un producto seguro. Para esto hemos empleado algunas técnicas que probablemente ustedes ya han oído mencionar. Hablamos de técnicas de tipo moleculares, técnicas bioquímicas o técnicas que usen equipamiento que es de bastante alta calidad y de bastante gama tecnológica. Estas técnicas representan ciertas ventajas. Primero vamos a hablar que este tipo de métodos son mucho más rápidos. Podemos hablar que si nosotros tradicionalmente tardamos 24, 48 horas en obtener un resultado de, por ejemplo, coliformes fecales, de presencia de E. coli o de presencia de salmonela, las pruebas automatizadas a veces tardan en cuestión de horas. Podemos saber si la muestra o no está contaminada con E. coli. Entonces nos reduce el tiempo del análisis que tardaríamos en microbiología tradicional. También nos ayuda a optimizar recursos. A veces es mucho más barato comprar o hacer una inversión inicial del equipamiento necesario para técnicas, por ejemplo, moleculares, y ya después solo ir comprando los insumos, lo cual abarata mucho los precios. Recuerden que les comentaba que los medios de cultivo suelen ser bastante caros, y como son caros, pues el estarlos comprando incluye un costo económico alto. Y podemos tener una respuesta inmediata para la seguridad de las personas que los consumen. ¿Por qué? Porque si ustedes van a un restaurante, comen algo en mal estado, se sienten mal, necesitan saber de manera rápida qué es lo que les está causando esa enfermedad. Y la forma mejor de hacerlo es con los métodos automatizados. No les digo que por este motivo los otros métodos no son buenos. Claro que son buenos y la norma oficial mexicana los aprueba, pero sí hay otras alternativas. Vamos a hablar primero de los análisis moleculares. A esta altura ustedes ya llevaron biología molecular y biología molecular aplicada. Por lo tanto, conocen muy bien estas técnicas que se manejan. En el caso de los análisis de alimentos hablamos que es muy importante poder utilizar la PCR. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una de las pruebas que más se realizan en cuestiones de alimentos, ya que nos permite detectar patógenos y contaminantes con una alta sensibilidad y además son muy rápidos. Y ya se han establecido pruebas específicas para salmonela, para E. coli, para Shigella, para Listeria, que son las principales bacterias que son causantes de algún tipo de infección o intoxicación en los alimentos. De esta forma, esta técnica de PCR y su variante, la técnica de PCR cuantitativa en tiempo real, va a permitir que nosotros podamos detectar la presencia de esas bacterias hasta en mínimas cantidades. Porque lo bueno que tiene la técnica de PCR es que, aunque haya muy poquito ADN de un microorganismo, lo podemos magnificar de tal forma que podamos obtener una señal precisa. Ahora les voy a explicar un poquito en qué consiste esta técnica de reacción en cadena de la polimerasa, aunque ustedes probablemente ya lo saben.
Para esta técnica necesitamos de la ayuda de unos pequeños fragmentos de ADN. Estos fragmentos se conocen como primers, oligos, cebadores o iniciadores. Este tipo de fragmentos van a estar hechos de la secuencia precisa del gen que queremos buscar. Por lo general, en el caso de las bacterias, el gen que nos ayuda a identificarlas es el gen del ARN ribosomal. En el caso de los hongos utilizamos unas regiones que se llaman ITS. Entonces, estos primers o iniciadores nos van a permitir flanquear la secuencia del gen al inicio y al final y obtener un fragmento de pares de bases determinadas. Entonces, nosotros en nuestra reacción tendríamos que poner el ADN extraído de la muestra de alimentos, los primers o iniciadores, los nucleótidos que nos van a ayudar a hacer las secuencias y la enzima que va a hacer esta copia de esos fragmentos, la ADN polimerasa. Entonces vamos a tener diferentes procesos. Primero vamos a necesitar que el ADN que se encuentra en doble hebra y en forma de espiral se desnaturalice y se abra. Una vez que abrimos la doble cadena del ADN, los primers o iniciadores se van a anclar en el inicio y en el final de esas cadenas. Esa parte se llama alineamiento. Posteriormente vamos a iniciar con la extensión. Una vez que los primers se anclaron, la polimerasa va a empezar a hacer copias de ese gen. ¿Cuántas copias? Pues dependiendo de los ciclos vamos a poderle dar 1, 2, 3 o n ciclos. La idea es obtener en muy poco tiempo millones de copias de ese gen. Y posteriormente nosotros vamos a tomar esos genes amplificados y ahora sí vamos a determinar su presencia o ausencia. Si el ADN de la bacteria o el hongo que estamos buscando está en la muestra, lo vamos a poder detectar. Si no está en la muestra, pues no lo vamos a lograr detectar y la muestra es negativa. Los siguientes análisis son los análisis de tipo inmunológico. Se han creado estos por la facilidad que se tiene de poder realizar un anticuerpo. Acuérdense que un anticuerpo es la reacción que tenemos nosotros para protegernos frente a algún patógeno. Generalmente, cuando un hongo, una bacteria o un parásito entra en contacto con nuestro cuerpo, la primera respuesta inmune de nuestro cuerpo es generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque esa molécula que nos está causando un problema funciona como un antígeno y genera esa respuesta de anticuerpos. Esa tecnología se puede usar para poder detectar con facilidad la presencia de estos microorganismos. Para eso se utiliza en microbiología de los alimentos un ensayo que está mediado por análisis inmunológicos y que se conoce como ELISA, por sus siglas en inglés. El ELISA más común es el ELISA de tipo sándwich. Y ya se han realizado muchísimos análisis de tipo ELISA, que ya están automatizados, principalmente los que están dirigidos para la detección de Salmonella, de E. coli, de Listeria monocytogenes, de Shigella. Inclusive se han hecho algunos análisis inmunológicos para la detección de toxinas específicas de hongos, es decir, de micotoxinas. ¿Cómo funcionan los métodos de ELISA? Pues hay varios tipos, pero vamos a hablar del directo y del ELISA en sándwich. Para el método directo vamos a tener nosotros que este tipo de muestras se hacen en pocitos, de 96 pocitos las placas. Cada pocito va a tener la capacidad que nosotros vamos a poder poner la muestra y esa muestra se va a poner unir a una resina, a una base que esté en el pocito. Una vez que ya se unió la muestra, vamos a poder nosotros introducir un anticuerpo. ¿Qué va a pasar con ese anticuerpo? Se va a fijar a la muestra porque la reconoce como su antígeno. Este anticuerpo va a estar conjugado con una proteína que va a poder realizar una actividad enzimática colorimétrica. Cuando ya está el antígeno y el anticuerpo con la proteína, y nosotros vamos a poder el iniciador de la reacción, que puede ser un colorante, una sustancia, que va a reaccionar con la parte enzimática que nosotros le pusimos al anticuerpo y se va a realizar una reacción colorida. Si tenemos que el anticuerpo detectó su antígeno, va a haber coloración y va a ser positivo. Si no hay antígeno, quiere decir que no está la bacteria o el hongo, va a ser una reacción negativa porque no se va a formar color. Este es un método de ELISA directo, usando solamente un anticuerpo conjugado. Pero otro que se utiliza mucho se denomina ELISA en sándwich. El ELISA en sándwich habla de utilizar dos anticuerpos. Primero, en los pocitos de la placa de ELISA ponemos el primer anticuerpo, el cual va a estar anclado al pocito. Cuando venga el antígeno en la muestra se va a pegar al primero y cuando lo lavemos no se va a separar. Va a ser necesario un segundo anticuerpo que se va a acoplar en la parte de arriba y ese segundo anticuerpo ya va a tener acoplado una enzima que va a provocar una reacción colorimétrica.
Si la muestra está contaminada con el hongo o la bacteria que buscamos, el pocito se va a volver de otro color. Y si no está contaminada, el pocito no va a reaccionar. De esta forma podemos procesar una gran cantidad de muestras en muy poco tiempo y cada una de estas muestras nos va a dar un indicativo de la presencia o la ausencia del patógeno que estamos buscando. Existen otros sistemas. Estos se denominan sistemas en miniatura o kit de diagnósticos. Entre los sistemas de miniatura que más se utilizan están aquellos que están basados en el metabolismo de cierta bacteria o de cierto microorganismo. Quiere decir que la bacteria es capaz de producir algún producto en su metabolismo secundario y ese producto puede ser una reacción, una oxidación, una peroxidación, una lacasa, cualquier molécula que nos permita identificarla. Los kits de miniaturizados más conocidos se conocen como tiras API. Las tiras API tienen una gran cantidad de pocitos con reacciones específicas que nos permiten identificar, dependiendo de si la prueba es positiva o negativa, si se trata de coli, de salmonela, de shigella o de listeria. Este tipo de pocitos a veces funcionan también como en algún fluorocromo, que es una sustancia colorida que nos indicaría la presencia o la ausencia en ese pocito. Otro tipo de sistemas miniaturizados son los Petrifilm. Los Petrifilm son una forma de hacer plaquitas donde tenemos una mínima cantidad de medio de cultivo y en donde podemos cultivar los microorganismos por 12 horas y obtener una respuesta positiva. En la siguiente imagen vamos a poder ver nosotros tanto las tiras API como los Petrifilm. En la parte de arriba vemos cómo se ve cuando las pruebas son negativas, vemos las diferentes pruebas, las oxidasas, coagulasas, las lacasas, peroxidasas. Y en la parte de abajo vemos los cambios de color cuando la prueba es positiva. Se utiliza una tira API por cada microorganismo. Entonces podemos poner una muestra del microorganismo presuntivo y nosotros luego saber de qué microorganismo se trata basándonos en una tabla de resultados. Las 4 plaquitas de abajo corresponden a Petrifilms. Cada uno de estos Petrifilms son una porción muy pequeñita de medio donde se ha sometido el cultivo que estamos investigando y se cuenta de la misma forma que se cuentan las placas en el laboratorio. Estos métodos son muy novedosos, son muy nuevos, a veces resultan un poco caros, por eso no tenemos siempre la oportunidad de poderlos utilizar, pero constituyen un buen beneficio para la industria alimentaria. El tener la capacidad de implementar estos métodos rápidos y eficientes les permite, por ejemplo, a las empresas que fabrican alimentos para bebé, leche condensada o leche líquida, analizar en muy poco tiempo una gran cantidad de muestras y sacarlas a producción. Si una de estas muestras resulta sospechosa, se tiene que hacer ya el método de microbiología clásica, pero sí podemos avanzar mucho en la detección de esas muestras. Esto va a ser un beneficio que va a contribuir a que las empresas puedan ser más competitivas y que se genere confianza de ellas en el mercado con respecto a los consumidores. En el futuro esperamos que haya nuevos desarrollos para este tipo de técnicas, que el precio de las técnicas sea mucho más barato. Se espera que la técnica de miniaturización de los medios de cultivo los haga más accesibles, que tengamos más análisis que estén totalmente sistematizados, en los cuales ya no tendremos que participar directamente y simplemente pongamos una muestra y nos detecte qué tipo de análisis requiere o qué tipo de microorganismo es. En conclusión, el uso de estos métodos pues es muy novedoso. Ojalá pudiéramos o tuviéramos la oportunidad en la escuela de poder realizar alguno de ellos. ¿Por qué? Porque cada vez son más empleados en la industria, probablemente donde ustedes trabajen en el futuro van a poder utilizar este tipo de métodos. Entonces, les recomiendo entonces que ahora pasen a observar o a leer las 2 lecturas complementarias que les pongo en este video para poder resolver la actividad o la meta que les voy a dejar a continuación. Entonces espero que les haya servido un poquito más conocer acerca de este tipo distinto de métodos que se utilizan en el análisis de alimentos y no se olviden de leer las lecturas complementarias para poder ampliar más su conocimiento de estos métodos. Y si tienen alguna duda, pues ya nos veríamos en clase para resolverla.